lo que dijiste, mi Señor, pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. En esa parte de la Biblia se cuenta la parábola del hijo pródigo. Este muchacho tenía su posición dentro de la familia como un hijo, era el menor de los dos hijos que el hombre tenía. Y este hijo toma el atrevimiento de pedir la herencia, lo que le corresponde, no pidió extra, solamente lo que le correspondía, se le entrega y se va y vive perdidamente. Es a grandes pasos, a grandes rasgos la historia. Pero se le acaba. Y justamente cuando se le acaba, viene una mala racha, viene un mal tiempo, un tiempo de hambre, dice la palabra del Señor, sobre aquella tierra. Y entonces este hombre ya no tenía ni dinero, ni amigos, ni tenía nada. Pero aparte, en toda la tierra donde él estaba, en todo ese lugar, había una grande necesidad. Finalmente, este hombre consigue un trabajo de alimentar a los cerdos, darles de comer a los cerdos. Era tanta el hambre que tenía que deseaba que alguien lo invitara a comer de la comida de los cerdos. Y dice la Biblia, nadie le daba. Pero de pronto este muchacho piensa. Dice la Biblia enfáticamente, volviendo en sí. Es decir, pensó, utilizó su mente para pensar y pensó en la casa de su padre, cómo él vivía allá y cómo vivían los jornaleros. Él ahora estaba en una condición de jornalero y por lo tanto hacía una comparación y decía, los jornaleros que trabajan para mi padre tienen abundancia de pan y yo acá perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Para ahí la historia, para hacer una pregunta. Esta pregunta tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno de nosotros, con todos los seres humanos. Ahorita estamos algunos aquí, pero es pregunta universal, es para todos. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy? Este muchacho de la parábola ya había perdido la brújula. Él ya no estaba seguro de que iba a ser tomado como hijo. Por lo menos quería que lo tomaran como uno de los trabajadores, por lo menos, jornaleros, que trabajan a jornal, que le pagan por lo que hacen en el día. Por lo menos eso es lo que quería, sabiendo que el lugar aquel donde él había salido era mucho mejor que el lugar donde estaba. Así que la pregunta es válida, es importante. ¿Quién soy yo realmente? Parece como que la pregunta no tuviera mucha razón de ser, pero sí la tiene. Y sí la tiene por una sola razón, o por varias razones, pero una va a ser suficiente para que nosotros lo podamos entender. Porque, ¿sabe? La mente es el campo de batalla. Satanás ataca nuestra mente. Antes de atacar cualquier cosa de nuestra vida, ataca nuestra mente y nos confunde y nos trastorna. Y llega el momento que nosotros hacemos como el hijo pródigo. Ya no soy digno de que me tomes como tu hijo, Dios. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que hemos hecho cosas que no debíamos haber hecho, tomado decisiones que no teníamos que haber tomado, pensamientos que no debíamos haber pensado, palabras que no debíamos haber dicho, las dijimos, y así vamos por la vida arrastrando toda esa situación. Y llega un momento que entonces Satanás nos confunde y llega a causar tal confusión que nosotros ya no sabemos si somos hijos o somos entenados, si tenemos derecho a las cosas de Dios o no tenemos derecho.
Y entonces entramos en una situación de conflicto. Bueno, esta noche estamos aquí para deshacer el nudo, para deshacer la confusión, para poner las cosas en su lugar. La Biblia, la palabra del Señor dice, por boca o por mano del apóstol Pedro, compadre de mi hermano Israel, su amigo, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes o las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos unas personas especiales. Pero nuestra mente a veces está confundida y entonces no logramos entender eso. ¿Cómo voy a ser yo una persona especial? ¿Cómo es que yo voy a ser una persona especial? Mira cómo soy. Estás así por la confusión que hay en tu mente. Quita la confusión, saca la lámpara de debajo de la mesa, ponla donde debe estar y entonces te vas a dar cuenta quién realmente eres. Así que entonces nosotros necesitamos aclarar nuestros pensamientos. Antes de conocer a Cristo, éramos personas con las 5 I's. 5 I's. ¿Quieren saber cuáles son las 5 I's? Éramos indisciplinados, insignificantes, irrelevantes, irrespetuosos e irreverentes. Todo se juntaba en una sola persona. Esa persona era yo, antes de conocer a Cristo, pero ya lo conocí. Ya Cristo vive en mi corazón, ya me perdonó mis pecados, ya me está transformando, me está cambiando. Entonces ya no más las 5 I's sobre mi vida. Ya no puedo ser una persona indisciplinada. Ya no puedo ser una persona insignificante. El mundo me puede ver como insignificante, pero yo tengo que escoger a quién le voy a creer, si le voy a creer a Dios o le voy a creer al hombre. A veces el hombre te dice, tú no sirves para nada, y tú tienes que tomar una decisión. La decisión es importante porque si la tomas equivocada, la confusión vendrá a tu mente. Tienes que tomar la decisión correcta. ¿Le vas a creer al hombre o le vas a creer a Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del hombre se esfuma, se desvanece, se pierde. Nada más se mantiene, se preserva en tanto que el hombre, el ser humano decide que se conserve. Es que me dijo que no sirvo para nada y tú la tienes atesorada, la guardaste. Si con ese fervor, con ese coraje, con esa convicción guardáramos la palabra de Dios, otra cosa sería para nosotros. Así que necesitamos entender que ya no somos esas personas de las 5 I's, somos personas ahora que tenemos un proyecto de Dios. Hay un proyecto de Dios para nuestra vida. Hay un plan de Dios. Hay una meta que Dios ha establecido para nosotros y por lo tanto, entonces el Señor trabaja hombro con hombro, codo con codo con nosotros para que podamos alcanzar aquello que Él se ha propuesto que nosotros alcancemos. ¿Ven la diferencia? Entonces vamos a ir allá con el compadre de mi hermano Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, y vamos a ver algunas cosas interesantes que están ahí y que nos van a ayudar para que nosotros podamos entender lo que estoy hablando y ubicarnos. Ya no más a las 5 I's. Ahora somos personas escogidas por Dios, valiosas para Dios, importantes para Dios, gente de propósito, gente de proyecto. Eso es lo que somos. Eso es lo que tenemos que poner en nuestro pensamiento. Y si consideramos, fíjense bien, porque esta es parte de la estrategia de Satanás. Si consideramos que nos falta alguna cosa, tenemos que prepararnos. Quiero presentarlo de esta manera. Imagínate que estamos a pleno mediodía. ¿Ve? Pleno mediodía.
Está el sol cayendo a plomo. El sol va moviéndose. La sombra se va moviendo también. Llega un momento en que tú estabas en la sombra antes, pero ahora ya estás en el sol. ¿Qué te falta? Te falta sombra. Tienes que moverte. Tienes que moverte donde puedas estar cubierto. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si para cumplir los propósitos de Dios nosotros nos falta algo, tenemos que movernos. No podemos quedarnos allí. Ese es el gran error que comete muchos de nuestros hermanos. Se quedan ahí. Y se quedan ahí. Sí, tienen mucho fervor en sus oraciones, pero su pensamiento está quedándose atrás. Nosotros necesitamos utilizar todos los medios, todas las armas, todas las herramientas que Dios nos ha dado, todas. Para eso nos las ha dado, para eso nos dio el pensamiento, para eso nos dio la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere realmente de mí? Esa es la otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya sé que ya no soy la persona irrelevante, pero entonces, ¿qué Dios quiere de mí? En este pasaje lo vamos a descubrir. Hay 4 cosas importantes que yo quiero entregarles esta noche. Primero, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, vamos a seguir siendo cristianos por fuera y cristianos por dentro. Es decir, nos falta. Fíjense lo que estoy diciendo: cristianos por fuera y cristianos por dentro. Cristianos por fuera porque vamos a las reuniones, participamos de las actividades de la iglesia, pero adentro de nosotros todavía sigue habiendo un vacío, sigue habiendo un hueco, sigue habiendo una falta de algo. Y esa falta de algo a veces se sustituye, se rellena de otra cosa. Y podemos encontrar personas cristianas que aman al Señor, pero tienen frustración, tienen amargura, tienen algún sentimiento que está ahí atorado y que no los deja ser realmente lo que Dios quiere que sean. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados, dice, del mismo pensamiento. Armados del mismo pensamiento. ¿Sabe? A los cristianos, o al ser humano, pero voy a hablar exactamente de los cristianos, nos aterroriza la palabra sufrimiento, padecimiento. Nos aterroriza. Como que decimos, eso no es de cristianos, eso no es de Dios. No puedo yo padecer. Pero la palabra del Señor dice que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Arrancamos las hojas de la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo Jesús. Eso lo veíamos justamente esta mañana, ¿recuerdan? En el mundo tendréis aflicción. Hay aflicciones, vienen a nuestra vida de diferentes fuentes o de diferentes orígenes. Vienen y nos atacan y uno se pregunta y dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites que me pase esto? Y la respuesta de Dios a veces no me gusta. Si Dios nos contestara: porque yo te estoy purificando, porque te estoy tratando, porque estoy utilizando jabón de lavadores, o como decían antes, te estoy limpiando con lejía, no me gusta. Señor, usa champú de perdido. ¿Ven? Pero si Dios guarda silencio a nuestra pregunta, ese silencio nos atormenta también. Tenemos que entender que por el solo hecho de ser cristianos, es más, me extiendo, por el solo hecho de ser humanos, nosotros estamos en la línea del sufrimiento. Pensemos un ejemplo muy rápido.
¿Ustedes creen que un soldado de cualquier nación, un soldado, tiene el pensamiento de que él no va a cansarse, no va a pasar hambre, no va a sufrir? ¿Creen ustedes que ese es el pensamiento de ese soldado? Yo pienso que no. Yo creo que ese soldado sabe, ya tiene un estado mental, está preparado para lo que va a venir. Nosotros como creyentes necesitamos armarnos del mismo pensamiento que se armó Cristo. Haya pues, dijo el apóstol Pablo, este mismo sentir en vosotros, este mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo como Dios no estimó el ser igual a Dios. Nosotros tenemos que entender que somos personas de Dios y por lo tanto, si Cristo padeció, también nosotros padeceremos. Seremos bautizados con el mismo bautismo que Él fue bautizado. Pero la buena noticia es esta. Cristo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos pensar otro pensamiento que no sea el mismo pensamiento de Cristo para nuestras vidas. Si ciertamente estoy sufriendo, pero nunca padezca yo, nunca sufra, nunca entre en aflicción o en angustia por andar haciendo lo malo. Si sufro, que sea porque soy un creyente de Dios, porque estoy siguiendo la palabra del Señor, porque estoy siendo fiel a Dios, entonces es diferente. Cuando tú te alejas de Dios, Dios se aleja de ti. Pero cuando tú sigues en la misma línea de Dios, cuando tú permaneces con Dios, aunque tengas sufrimiento, tú tienes que tener la seguridad de que Dios está contigo. Nunca te dejará, Él dijo, nunca te dejaré. Pasarás por las aguas, por las corrientes de las aguas, pasarás por el fuego, pero yo estaré ahí. Amén. Yo estaré ahí, no te dejaré. Vas a pasar por el fuego, pero te vas a sorprender que no te vas a incendiar, la llama no va a arder en ti. Amén. Ni siquiera se te van a quemar los pies. Vas a pasar. No te vas a quedar ahí, no te vas a morir ahí, vas a pasar, es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué razón? Porque yo estaré contigo. Amén. Así que, primer enunciado, cambiemos nuestra manera de pensar. Algunas veces anunciamos o nos es anunciado que cuando te entregues a Cristo se van a acabar todos tus sufrimientos. Quiero decirte, no es cierto. Se te acabarán unos, pero vendrán otros. Pero el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. Esos son los contrastes del cristianismo que luego a veces no entiende la gente. En medio del sufrimiento tenemos copas rebosantes. En medio de la tristeza tenemos gozo y alegría. En medio del luto tenemos bendición y satisfacción. En medio del hambre estamos contentos porque hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. En medio de la enfermedad damos gracias a Dios y la gente no entiende esto. Porque su pensamiento es otro. Ahora vamos al enunciado número 2. Armados del mismo pensamiento. Es decir, cambia tu manera de pensar. El enunciado número 2 está en el versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Es decir, ya tuvimos tiempo suficiente para hacer todo lo que nos venía en gana hacer antes de conocer a Cristo. Se acabó. Se acabó, ya no más. Lo que hiciste, dale gracias a Dios que te lo perdonó, quedó atrás, ya no tiene por qué volver otra vez a este tiempo. Tu tiempo es otro. Tu tiempo ahora vale más. Tu tiempo vale oro.
Tu tiempo es una riqueza, es un recurso que Dios te ha dado y tienes que utilizarlo apropiadamente, correctamente para la gloria del Señor. Son pocos los días que vivimos como para desperdiciarlo, ¿no creen? Así que baste ya del tiempo pasado. Ese es el enunciado: baste ya del tiempo pasado. Tiempo pasado es de aquí para atrás. Si de aquí para atrás nosotros estábamos utilizando, mire, hay personas que no oran, creen que están orando, se están quejando. No oran, se están quejando. Cambia. Utiliza el tiempo para orar. Utiliza el tiempo para bendecir. Utiliza el tiempo para, si no tienes algún otro recurso extra para ayudar o bendecir, por lo menos aquí están mis manos. Aquí están mis manos. Nos pasa una cosa interesante, un fenómeno interesante. Nunca lo he mencionado, pero lo voy a mencionar ahora. Cada vez que tenemos una reunión de casa, yo le digo a la gente: no tiene que dar de comer, no vamos por la comida. Pero si hace, no deje de invitarnos. No, ya en serio le digo, no tiene que preocuparse, porque a veces la gente dice: ¿qué le voy a dar de comer? Y los hermanitos comen y comen. Entonces le digo al hermano Israel, le digo: hermano, no se tiene que preocupar por la comida, no haga nada, porque él se preocupa. Digo, no tiene que preocuparse. Total, mire, terminamos la reunión y ahí enfrente está un restaurante de hamburguesas, pues nos vamos ahí, hombre, y nos comemos un lonche y ya. Pero sabe, siempre aparece alguien. Y en estas últimas semanas, no sé cuántas semanas, perdí la cuenta, aparece Vero. Y Vero cocina. Y yo no sé si ella pone de su dinero para la comida, pero por lo menos sus manos están ahí. Las manos que antes podían haberse utilizado para hacer una cosa que no era buena, ahora se utilizan para hacer lo bueno. Ese es el ejemplo que quiero poner. Baste ya lo que se hizo antes, ahora transfórmate, pero todo tiene que empezar acá. Transfórmate para que entonces tus manos, tus pies, tu cuerpo, y si tienes extra, tienes dinero, tienes cualquier otra cosa, todo sirva para la gloria de Dios. Baste ya el tiempo pasado. Lo que hiciste en la carne se quedó. Vamos a aplicarle el dicho de Las Vegas: lo que se hizo en Las Vegas se queda. Bueno, lo que se hizo en la carne anteriormente, allá se quedó. Ya no más. Ya no más. Ahora tenemos propósitos diferentes en nuestra vida. Y para poder lograr esos propósitos, nosotros tenemos que enfocarnos correctamente, pensar correctamente, pensar cómo sacarle el mejor provecho a la situación donde estamos. Cómo sacar el mejor provecho, no desesperarnos, no angustiarnos. Eso era del tiempo pasado. En el tiempo de ahora nosotros tenemos que relajarnos y decir: bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Dios va a hacer y qué quiere que nosotros hagamos? Estás utilizando tu cabeza, tu mente, tu pensamiento. Número 3. Esto está en el versículo número 5. Sí, estamos en 1 de Pedro capítulo 4. En el versículo 4 dice ahí que a ellos, a los gentiles, les parece cosa extraña que tú ya no hagas lo mismo que hacías, que ya no sigas en sus caminos. Les parece cosa extraña, y esto es muy evidente. Se lo voy a poner en un ejemplo. Cuando en una familia el esposo y la esposa, uno de ellos se convierte a Cristo, el otro sigue por el mismo camino por donde había andado siempre, pero le parece cosa extraña que el otro ya no lo siga. Cualquiera que sea, le parece cosa extraña. Y algunas veces hay conflictos serios, y hay acusaciones, y hay difamaciones,
Y puede ser que venga el esposo y le diga a la esposa, pues tú, a ver, tú eres muy santa. O ella viene y le diga a él, mira nada más, no pasas de ser un santurrón porque eso es lo que eres, y hay ataques, hay conflictos. ¿Por qué razón? Porque van caminando ya por caminos diferentes. Por eso la palabra del Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Pero a veces esto pasa después. Gloria a Dios que pase, porque la palabra del Señor dice que serás salvo tú y tu casa. Así que si hay uno, por uno entra en la salvación, hay esperanza para los demás. Seguimos acá, versículo 5. Dice, el 4 habla, como les dije, del conflicto, de la fricción que se presenta por ir por caminos diferentes. El versículo 5 tiene un énfasis importante. Dice, pero ellos, es decir, los que te afligen, los que te infligen sufrimiento, los que te hacen sufrir, los que te critican, algunas veces el problema está dentro de la misma casa, otras veces en el trabajo, los vecinos o qué sé yo, pero los que te provocan el sufrimiento, dice la palabra del Señor, que ellos deberán dar cuenta al que juzgará a los vivos y a los muertos. Y nosotros necesitamos saber, que lo sabemos, se nos ha enseñado, pero necesitamos tenerlo fresquecito en la memoria. 5 libros serán abiertos, 5 libros. La Biblia va a ser el primero. La Biblia nos va a juzgar por todo lo que está escrito aquí y nosotros hicimos o dejamos de hacer. El segundo libro, el libro de los pensamientos. Todo pensamiento que cruzó por nuestra mente está registrado. Yo antes pensaba que Dios tenía un ángel que estaba escribiendo todos los pensamientos y otro que escribía todas las obras y otro que escribía todas las palabras. Pero creo que Dios se actualizó, entró a la era de la tecnología y ahora tiene sensores. Sensores que están captando todo. Todo lo que pasa por tu mente. Es una broma, es solamente para que lo entendamos. Todo lo que pasa por tu mente, hay un sensor que lo capta y lo registra. Todo lo que pasa por tu boca, todo lo que hablas, pasa lo mismo. Todo lo que haces, las obras que haces, exactamente igual. Así que número 1, la Biblia, número 2, los pensamientos, número 3, las palabras, y número 4, las obras. Y el número 5, el libro número 5, es el libro de la vida. Y dice la palabra del Señor, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. El que no se haya inscrito. Algún día todos nosotros, todas las personas daremos cuenta al que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Mucha gente vive pensando que ellos no van a tener que hacerlo. La Biblia es enfática y dice lo contrario. Algún día daremos cuenta. Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Toda lengua, toda nación, todo linaje, toda familia, todo mundo que ha pasado por esta tierra tendrá que pasar delante del trono y ser juzgado. Y entonces allí vendrá el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Así que vamos con el enunciado número 4. ¿El 3 cómo se llama? El 3 se llama habrá que dar cuenta al que juzga a los vivos y a los muertos. Habrá que dar cuenta. Habrá que dar cuenta. El número 4. El número 4 nos presenta el proyecto de Dios. El proyecto de Dios para las personas, para todas las personas, pero solamente pocos lo alcanzan. Ese es el gran problema.
solamente pocas personas lo alcanzan. Lo alcanzan aquellos que logran cambiar su estructura mental, sus pensamientos. Nada más. ¿Qué quiero decir con eso de cambiar su estructura mental? Cuando uno no es cristiano, es un ejemplo para que podamos entenderlo. Cuando uno no es creyente, no es temeroso de Dios, y se va a casar, a nosotros los hombres, nos dicen los demás hombres, los amigos, nos dicen, mira, ya te vas a casar, puedes andar con todas las mujeres que quieras, pero no te enamores de ellas, nomás a una, la que es tu esposa. Y entonces uno se llega al matrimonio, se casa, como traía esa estructura mental, entonces dice uno, bueno, yo puedo andar con cuantas mujeres pueda o quiera, pero voy a tener cuidado de no enamorarme de ellas, nomás de mi esposa. Pero no es así. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que nosotros le pertenecemos el uno al otro, y que nos consagramos el uno al otro, y que estamos el uno para el otro. Ya no más de lo otro, de lo de antes. Entonces, cuando cambia tu manera de pensar, cuando cambia tu estructura de pensamiento, entonces Dios te entrega un plan maravilloso. Dice el versículo número, voy a leer desde el 7 en adelante, para llegar al versículo que quiero. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, o a los otros, mejor dicho. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta mañana veíamos que el Señor juró hacer varias cosas a Abraham. Le dijo, te juro que te voy a bendecir. Segundo, en el mismo juramento le dijo, te vas a multiplicar y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tercero, le dijo, voy a hacer de tus generaciones unas generaciones de conquista, conquistadores, vencedores. Y cuatro, tú y tus generaciones deberán bendecir al resto de la humanidad. Así que para nosotros hay un proyecto de Dios, hay una tarea. Primero, antes que otra cosa, dice Dios, yo quiero bendecirte. Amén. Quiero que tú tengas la confianza, la seguridad de que mi bendición estará contigo. Cuando digo bendición, no está diciendo Dios, te voy a dar abundancia para que te sobre y luego no hayas que hacer con él y lo pierdas y lo desperdices. Dios no está diciendo eso. Dios dice, yo estaré contigo. En la prueba yo estaré contigo, en la escasez yo estaré contigo, en la abundancia estaré contigo, en la enfermedad estaré contigo, en el momento de soledad yo estaré contigo. Así que la primera cosa dice Dios, yo te quiero bendecir. La segunda, te quiero multiplicar. Y cuando hablamos de multiplicación tendremos que entender, creo que nos conviene, que Dios quiere multiplicarnos en todo el sentido de nuestra vida. Dios quiere multiplicar nuestra salud, multiplicar nuestras fuerzas, multiplicar nuestras alegrías, multiplicar la obra de nuestras manos. ¿Qué le dijo a Josué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios quiere multiplicar.
Dios quiere, es un compromiso, Dios es un juramento que ella hizo. Pero en la cuarta cosa, el cuarto compromiso de Dios, dice que quiere que exactamente tú, seas de bendición a otros. Bendición a otros. Que tu vida sea una fuente de bendición. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que los cristianos vivan como ermitaños, encerrados en su cabaña, y nomás ellos saben que son cristianos, levantan las manos allá adentro. Dios quiere que tú estés donde está la gente y tú seas una persona que les bendice. Eres un administrador de la multiforme gracia de Dios. Y Dios no quiere que seas solamente un administrador, Dios quiere que seas un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Así que entonces, Dios ha decidido algo. Dios ha decidido poner cosas celestiales en nuestras manos terrenales. Cosas celestiales en nuestras manos terrenales para que nosotros las administremos. Así que entonces les voy a platicar muy rápido, y el tiempo nos ganó, muy rápido de algunas cositas que Dios ha puesto en nuestras manos. Número 1, nos ha dado dinero. Es decir, recursos materiales, dinero, bienes. Nosotros a veces no lo valoramos, no nos damos cuenta. Pero ¿cuántos de ustedes traen aire acondicionado en su carro? Qué rico se siente que Dios le haya dado sabiduría a alguien para poner un sistema de aire acondicionado en el carro, tú lo puedas disfrutar. Pero no lo vemos como bendición de Dios, simplemente decimos, bueno, yo pagué por eso. ¿Pagaste la inteligencia? No la pagaste. Alguien lo hizo. Dios le dio capacidad, le dio sabiduría para hacerlo. Qué bueno que podemos contar con recursos como la luz. Ah, sí, pero nos cuesta. Pues aún el que nos cueste, Dios nos da el dinero para pagar. Pero disfrutamos de este bien. Entonces, se fija que tenemos recursos que nosotros necesitamos administrar correctamente. En nuestras casas tenemos recursos que debemos administrar correctamente. Por eso no quieren dejar de preparar comida en las reuniones de las casas, porque dice mi hermano que pierde la bendición. No prepare nada. No, yo no me pierdo la bendición. ¿Me entienden? Y Dios multiplica. Y sigue habiendo, y sigue habiendo, y sigue habiendo. Así que número 1, Dios nos da recursos materiales, debemos administrarlos correctamente. Número 2, nos da recursos humanos. Nos da nuestros hermanos, nuestras familias, nos da personas con las que nos relacionamos, con las que nos damos un abrazo, con las que damos un saludo, con las que a veces también nos conflictuamos un poquito, pero finalmente imagínate que tú vivieras solo en este mundo sin nadie más de ser humano. Qué aburrido sería, ¿verdad? Pero Dios nos da personas, y esas personas constituyen para nosotros una riqueza. Una riqueza. Son recursos humanos que Dios nos ha dado. Pero tenemos una responsabilidad con esas personas, bendecirles. Bendecirles, ser de bendición para ellos. Si nosotros aplicamos todo esto a nuestra vida, yo les prometo una cosa, nuestra vida jamás será una vida aburrida. Nos faltará tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Número 4, nos ha dado la naturaleza en toda su extensión. Miren,
calor, frío. Sequedad, tormentas, como está pasando para allá, para Oklahoma. Terrible la cosa. Pero en medio de esa situación terrible, yo estoy seguro que la gente de ahí está viendo la mano de Dios. Siempre. Así que entonces, en medio de todo eso, nosotros podemos ver a Dios. Y número 4 y final, Dios nos ha dado recursos divinos. Divinos. Le voy a mencionar por lo menos 4. Nos ha concedido su nombre. Amén. Amén. Todo lo que pidieres en mi nombre, Amén. yo lo haré. Él nos ha concedido su nombre. De tal manera que nos dio permiso de que nos llamásemos cristianos. Nos ha concedido su nombre. Número 2, nos ha concedido su palabra, nos ha dejado su palabra. Este libro, que alguna gente le llama el libro negro, este libro viejo, llamado Biblia, es la posesión más grande que la humanidad pueda tener por todas las edades. Esto es lo más precioso, lo más valioso que puede existir. Y Dios nos lo ha concedido a nosotros. Amén. Nos la ha dado a nosotros. Número 3, nos ha concedido su poder. En el nombre de Cristo hay poder. Amén. En la sangre de Cristo hay poder. Amén. Así que nos ha concedido su poder para hacer algunas cosas. Y número 4, nos ha concedido también su autoridad. Amén. Por medio de su autoridad nos ha permitido ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que entonces, como ustedes ven, ya no podemos andar divagando quién soy yo. Soy una persona especial. Eres una persona especial. Más allá de las circunstancias en las que te ha tocado pasar o vivir, eres una persona especial. Eres una persona que Dios ha escogido. Eres una persona a la que Dios ha llamado, y no solamente la ha llamado, pero Dios le ha dado un llamado, un llamamiento, un propósito. Que eres una persona en la que Dios ha puesto sus ojos y su corazón. Eres una persona especial. Amén. El mundo te conoce como cristiano. Dios te reconoce como su hijo. Amén. Ya no más preguntas. ¿Quién soy yo realmente? Soy un hijo de Dios. Hijo de Dios. Llamar